Una de esas tardes no muy agradables, quizás demasiado húmeda y con una tormenta que aparentemente está por llegar muy pronto. Una de esas tardes como para pensar o hablar de temas no convencionales, no hablar de economía, no hablar de desempleo, empleo, de temas políticos. Una tarde para hablar de esas cosas extrañas. Si no son extrañas, son poco comunes. Por ejemplo, el término meritocracia fue mencionado por un amigo que debe saber del tema porque yo honestamente lo desconocía. Para hablar de meritocracia no se me ocurrió mejor idea que hablar con Sergio Medina. En realidad no son conceptos que yo uso frecuentemente, pero el lenguaje es algo muy cambiante y realmente uno a veces se encuentra con gente que utiliza términos que uno no entiende. Bueno, entonces en estos casos yo voy a hablar no por lo que sé, sino por lo que quiero descubrir en mi charla contigo. Bien, pero antes de que continúe, ¿es meritocracia la palabra? Sí, la palabra es meritocracia. No sé si es una palabra inventada o si realmente existe en el diccionario. Siempre es una buena manera de analizar la raíz de la palabra para darse alguna idea. Bueno, la palabra viene de mérito y meritocracia vendría a ser es como un conjunto de gente que habla sobre el mérito. Y cuando uno empieza a investigar, se da cuenta que realmente está conviviendo con nosotros desde hace mucho tiempo. Simplemente que ahora le han dado una identidad y la gente habla mucho más de ella. ¿Tiene esto que ver con el mérito personal, hablando de lo que uno logra o no logra? En definitiva, sí, porque por ejemplo acá en Australia nosotros tenemos, cuando nosotros hemos llegado aquí, nos hemos dado cuenta de que el sistema educativo era completamente diferente de lo que habíamos dejado allá en Sudamérica. Es cierto. Aquí, por ejemplo, no se exigía mucho si los chicos rendían bien o mal los exámenes. Hay una especie de piedad por aquellas personas que realmente no tienen grandes capacidades. Yo, en ese sentido, me adhiero al hecho de que es más justo no castigar a la gente que no rinda de acuerdo al estándar de los más brillantes y tampoco ponerlos de lado. Esa persona que quizá no tiene buenas marcas académicas, en definitiva puede ser un individuo muy útil a la sociedad en otros aspectos. Claro, le quiero aclarar en este aspecto, ya que educación es mi materia, es donde vengo trabajando hace más de 25 años, que no es que se sea más benévolo aquí en Australia con respecto a los méritos o no méritos. Se tiene no como un manto de piedad sobre la persona que no va a ir a la universidad. No, porque existen otras posibilidades. Tiene otra chance de hacer una cosa diferente en otro campo que no sea el ser médico, abogado o cualquier otro título universitario que más se le ocurra. El punto es que sí, es verdad, es diferente el sistema de Sudamérica, por lo menos el que conocíamos, con el actual de Australia, donde las cosas tienden a darle la chance a esa persona que no tiene tantas luces como algunos se creen, porque no es bueno en ciencia, no es en matemática. No, pero a lo mejor el hombre es un genio como carpintero, como plomero, como electricista o cualquier otra profesión de las cuales la necesidad de la sociedad es increíble. Sí, tal cual. En estos últimos años, con cambios de gobiernos en Argentina, al parecer había un programa de cómo capacitar a la gente para que sea más fácilmente empleable. Y entonces empezaron a poner calificaciones que aquí en Australia no se ponen. Acá no se dice que lo rechazan a una persona, no sé, tienen A, B o C.
y cuando las personas dan un examen brillante, mediocre o muy pobre. Pero hasta de los términos con que clasificamos hay que tener mucho cuidado porque puede llegar a ser muy hiriente para aquellas personas que no llegan a dar el examen. Y muy frustrante también para aquel que no llegó a la A o la B. La C o la D no quiere decir nada. Realmente en el contexto general de la vida de la persona y de la educación de la persona, si es que estamos mirándolo desde un punto de vista bien amplio, como que usted se está refiriendo, ¿no? Claro, yo creo que la proliferación de la palabra se debe a razones evidentemente políticas en este momento, porque mucha gente argumenta de que no es un pecado ser pobre y a veces la pobreza viene también con el poco acceso a los medios de educación y todo lo demás. Pero, ¿qué tal el esfuerzo? Porque además de estudiar, hay un factor muy importante, es el tratar o hacer el esfuerzo. A los únicos individuos que la sociedad no los castiga es aquellos que tienen algún impedimento físico o mental que les impide llegar a la plenitud. Claro, es un poco ver el concepto desde otro punto de vista. Lamentablemente nosotros, a la gente de nuestra edad, crecimos en una sociedad en donde las grandes cosas se alcanzaban si usted iba a la universidad. Si no, era un buen hombre que trabajaba ahí, trabaja en la fábrica, trabaja en la construcción, pero no, el señor es médico, el señor es arquitecto, el señor es abogado, y creaba esa diferencia en la sociedad que realmente no existe. Eso es lo que aprendimos cuando vinimos aquí a este país. Aprendimos a que en realidad el gerente o el director se sienta en la mesa con el que limpia y comen lunch juntos y hablan de temas juntos sin hacer la diferencia de que el señor y usted. Eso es realmente positivo. Yo creo que esta palabra está refiriéndose a todos esos hechos, a qué alcanza el hombre y qué puede no alcanzar, y se lo premia o no se lo premia. ¿Cuál es el concepto de la meritocracia en esto? Claro, la gente cuando, por ejemplo, estamos en países en crisis como Argentina y una persona, está atravesando grados de pobreza porque no tiene habilidades que sean necesarias en el mercado del trabajo o que no se esfuerce, esa persona realmente dice que la excluyen de la sociedad y de todos los bienes de la sociedad de acuerdo a un examen de mérito, a una meritocracia. Realmente da mucho para cortar esto porque en realidad también nosotros tendemos, a nivel personal a veces, tendemos a castigar a aquel que, no tiene muchas luces, pero igualmente lo intenta. Con ese criterio, las entidades sociales debieran darle sueldos y subsidios a la persona que no tiene talento, pero además no quiere trabajar. Medina, este es un tema para continuar. Veamos qué dice la audiencia sobre el particular, veamos la participación de aquellos que nos siguen y con lo que ellos opinen seguimos sobre el particular. Le agradezco. Y lo dije al principio, esto no lo hablo y lo hablamos porque lo tenga claro. Simplemente hay temas que hay que tratar para que uno clarifique nuestras ideas. Sergio Medina, gracias por hoy. Nos encontramos en la próxima. Hasta pronto. Adiós. Adiós.